Hablaremos de espacios y lugares de los dioses egipcios, o al menos de algunas divinidades menores del Egipto. Quizá no lo sé. Usted sabe que los dioses egipcios no son de nuestra predilección. Los mitos egipcios son complejos, burocráticos, caprichosos, pero algunos dicen que no tienen el sostén de un régimen poético intenso. Algunos piensan, yo no soy quien, que por ahí una historia cualquiera, tanto sea un mito como una obra de teatro, como una película, descansa sobre unos pilares, sobre unos sostenes que a veces son de simetría, que a veces son de cumplimiento de unas leyes interiores, siempre son así. A veces son sencillos, muy sencillos, pero que si no existieran la historia se derrumbaría. Aún las historias más complejas descansan sobre ciertos pilares que son sencillos. ¿Cómo se expresan esos pilares? Bueno, por ejemplo, ofensas de tono creciente. Es un pilar. Es el pilar de Romeo y Julieta. Y el resultado, claro, es la tragedia. Otro pilar. Camino dificultoso pero purificador. Las novelas de Hermann Hesse. Está bien, es un esquema, pero sirve para sostener. Ahora, cuando no existen estos pilares, el resultado es el teleteatro. El teleteatro es un ejemplo de historia sin pilar, porque suceden acontecimientos, comienzan en cualquier parte y terminan en cualquier parte. Y es necesario saber que una historia artística no es una sucesión de acontecimientos. Hasta puede no haber acontecimientos. Lo que tiene que haber es un esquema, un pilar como el que acabo de mencionar. Serían como fuerzas eléctricas de la narración que se atraen unas a otras, son tensiones. Los muchachos de la semiótica saben esto. Tensiones que se producen primero, luego se aflojan, momentos de descanso, momentos de intensidad, como la música. Tampoco la música es una sucesión de notas al tuntún, siguiendo las escalas, no. Hay que ir hacia un conflicto, resolverlo, y por ahí darse cuenta que esa resolución es el comienzo de otro conflicto, idas y vueltas de tensiones y descanso. Es decir, uno va muy lejos y vuelve. Cuanto más compleja es una historia, más complejo también es el sostén, pero a veces los sostenes son sencillos y las historias son fractales, se ramifican, se arborizan. Bueno, en el caso de muchos mitos egipcios, no hay esto. No hay esto como si hay en los mitos griegos, que casi hay dobles y triples significados y simetrías, ¿no? Bueno, vamos a contarlos igual, ¿no? En otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían eran, por ejemplo, palacios con fuentes, pero también tenían los palacios algún sentido, algún doble significado. Por ejemplo, el palacio de Odín, el Valhalla, era un palacio atractivo solamente para guerreros, personas que hacían valer su máxima virtud y su máximo anhelo, personas que deseaban ser valientes. Y entonces cuando se morían, iban a un lugar llamado Valhalla, y cuando amanecía salían al campo a pelear y se mataban. Y al atardecer los muertos resucitaban y las heridas se curaban. Y después morfaban y descansaban toda la noche, ¿para qué? Para poder pelear al día siguiente. Eso es muy curioso, pero además tiene una honda estructura poética y aún humorística, ¿no? Bueno, lo mejor que podía pasarle a un hombre en aquella sociedad era demostrar su valor. Y la sociedad que auspiciaba esos mitos necesitaba hombres valerosos. No necesitaba hombres tolerantes, no. Y entonces la mitología propiciaba
que el premio por el valor fuera justamente el ejercicio continuado y perenne de ese valor. Pero en general, en todos los mitos, los dioses vivían más o menos bien. Los egipcios no. Los dioses egipcios andaban medio tirados. No hay descripciones de los lugares donde vivían ellos. Parece que el cielo era un lugar de residencia natural de las divinidades astrales y que las decisiones divinas bajaban del cielo a la tierra y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora bien, los dioses vivían, sí, en el cielo, pero tenían que bajar a la tierra cada día para alimentarse. Y entonces pasaban con cierta facilidad del cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre era indispensable para alimentarse. Así que el cielo y la tierra se mantenían en constante relación. En la tierra había un centro creado alrededor del valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no solo de los hombres, sino también de los dioses. Tanto es así que todos los dioses egipcios andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra parte. Ni siquiera Neptuno, Poseidón, el dios del mar, andaba en barco. No, vivía bajo el agua el tipo. Odín sí tenía un barco, pero era un barco humorístico. Un barco que se podía doblar muchas veces hasta que uno lo guardaba en el bolsillo. En el bolsillo no me imagino en este, ¿no? Supongo que los vikings no tenían ni americana ni bolsillo interior. Sería una bolsa que llevarían colgando anda a saber de dónde. Pero Odín usaba el barco, que era una terrible nave de 15 metros, lo doblaba y se lo ponía en el bolsillo. Pero en general no hay dioses que necesiten barcos. Los barcos de los dioses egipcios eran barcos, no eran el barco de Odín. Era un barco cualunque, un medio para que el dios no se ahogara. Horus se desplazaba en un barco para combatir a sus enemigos. Ra también no utilizaba otro medio de transporte. Incluso cuando visitaba a otros dioses. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas. Por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Bueno, los grandes dioses no caminaban ni corrían. Solo los demonios y algunos emisarios menores condescendían al paso. Claro, cuando corrían ligero, bueno. Estas divinidades menores tienen cierto interés, ¿no? No habían creado el mundo, pero eran capaces de modificar el paisaje. Por ejemplo, por ahí, estos dioses chiquitos hacían pozos, cosas caprichosas. Había en Farabaitos un pozo que nadie tapaba porque parece que lo habían hecho estos dioses menores, y se decía que si alguien tapaba el pozo mismo se iba a vengar, aspirando todo el aire de los alrededores. La venganza de un pozo, extraordinario, era un pozo vengativo. Tiene su sal, esa idea. Un agujero que se venga del que quiere taparlo. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no vivían todos juntos en un mismo lugar, sino que andaban desparramados. Iba a decir algún cómo. Iba a decir algo terrible. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. Bueno, sí, los dioses griegos también andaban desparramados, pero estaba el Olimpo, que era una especie de sede central. Pero en Egipto no. En Egipto no había ni siquiera esa sede. Su dispersión, la dispersión de los dioses del Egipto era tal que algunos se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Eran dioses extraviados y perdidos. ¿Qué quedaba para los hombres? Imagínese usted, ¿no? Bueno, tenían algunas casas en la tierra, o sea, balunques, pero las construía una arquitecta llamada Sesat, que era ayudante de Tot, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado
y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia. Ahí estaban los herméticos que tomaron la figura de Tot y la figura de Hermes Trismegisto y ejercieron con ello un sincretismo del que salió ganando Tot, ¿no? Tot, según se dice, un dios con cabeza de pájaro, ¿no? Pero bueno, había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos, todos los secretos del universo, de la ciencia, de la magia, de la vida, del amor. Ese libro estaba constituido por unas páginas de oro y, según parece, desconfiado Tot de la maldad de los hombres y pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de estos conocimientos, encerró el libro en una caja de cobre y la caja de cobre en una de oro y la de oro en una de plata y así, qué sé yo. Y tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, algunos alquimistas, algunos esoteristas, pretendieron haber tenido cierto acceso a este libro, al libro de Tot. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nada menos que el padre Athanasius Kircher, que decía que había visto una lámina del libro de Tot. Otros dicen que lo que queda del libro de Tot no es otra cosa que el tarot, ese mazo de cartas que se utiliza para adivinar. Dicen que ese es el libro de Tot, o lo que ha quedado de él, ¿no? O que ese es el libro y que hay que saber leerlo. Viene hasta recordar que del tarot salen las cartas españolas, las cartas comunes con las cuales jugamos nosotros, de donde el libro aquel que tenía todos los conocimientos divinos y humanos vino a convertirse en el mazo chinchón, en una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos. Sí, señor. O a lo mejor resulta ser que el libro de Tot está todavía allí, muerto de risa en el fondo del Nilo, y que nadie sabe qué demonios decía. El caso es que esta arquitecta ayudante de Tot, Seshat, se encargaba de construirles la vivienda a los dioses. Se encargaba de los planos, de los trazados, era experta en el arte de la astronomía, que le permitía orientar de forma correcta las construcciones. Dioses más poderosos hubieran sido capaces incluso de modificar las estrellas, y en vez de orientar mi casa para que mire al norte, qué sé yo, oriento el norte para que mire a mi casa. Entre por la ventana. Claro. Bueno, los dioses y los hombres no se mezclaban en Egipto con facilidad, nunca se mezclan con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Así que los dioses, cuando querían ocultarse, vaya a saber por qué y de quién, se imagina que un dios que necesita esconderse no ha de ser muy poderoso. Bien. Se ocultaban entre los hombres y se hacían los giles. Y otra característica que es interesante es la del más allá. Hemos hablado de residencia celeste, que era el cielo, pero el cielo no era el más allá. El más allá egipcio es una construcción. Lo hicieron, lo inventaron. Es una residencia subterránea, como el subterráneo La Croce. Fue creada para Osiris y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado el más allá para su reposo nocturno. Es decir, el sol descansaba de noche. ¿Dónde vamos a poner el sol a la noche? Abajo de la tierra, si no, no tendríamos oscuridad que es tan necesaria para polillar. Y había una especie de garage. Había como un garage. Estacionaba el sol. El sol medio se bajaba por el oeste y se metía en el garage. Ahora bien, pasaba por el más allá, que estaba ahí también, pero el viaje era breve del sol, al otro día tenía que salir otra vez. Ahora, los que vivían en el mundo subterráneo, los muertos, no soportaban la demasiada luz solar. Parece que cuando pasaba por abajo, el sol bajaba un cacho la intensidad de sus luces. Y eso está bien, tiene su Un acto de consideración. Sí, claro. En los mitos también aparece una idea curiosa. Desde el espacio terrestre, si vos pegás la oreja a la tierra, podés oír algunas llamadas que provienen del mundo de los muertos. Oís, pum, 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 pum. Son los muertos que te golpean, ¿me interpretás? Bueno. Salvo rajando, ¿no? Igual el vínculo con los muertos era débil,
Sin embargo, algunos días los muertos podían pasearse con la tierra. Esta es una idea que después aparece ya con mayor peso poético en otras mitologías. Pero el día en que los muertos andaban por ahí, no convenían cruzarse con ellos. Hay que decir que nunca, en ningún mito, convino tomar contacto con los muertos. Siempre hubo que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar un aval de Anubis. ¿Se acuerda el dios con cabeza de chacal? Sí. Un perro, ¿no? Parece un perro, parece. Bueno, si vos eras muerto y tenías que salir, tenías que llevar un salvoconducto de Anubis, en forma de decreto, esto revela la esencia escribanil y leguleya de las mitologías egipcias. ¿A quién se le ocurre que un muerto que vuelve a la vida tenga que llevar un certificado de buena conducta en papel sellado de 2 pesos? Es una cosa de escribano. Bueno, el mundo de los vivos tenía medios muy escasos para comunicarse con el de los muertos. Había algunos mensajeros de los dioses que venían desde el mundo de los muertos hasta el cielo y que caminaban durante días. Quiere decir que en caso de urgencia los dioses se veían en gravísimos problemas para establecer comunicaciones. Se cuenta que Horus podía dialogar con su padre porque en Busiris existía un pasaje hacia el más allá que permitía que las palabras del que se acercaba a esa abertura fueran escuchadas con claridad. Pero no era tan sencillo, porque muchas veces el agujero estaba cerrado. Vos ibas al agujero y se me iba a comunicar un cacho con los muertos. Y estaba cerrado. ¿Y quién cerraba el agujero? Los muertos. No, no sabemos. No sabemos. O sea que los dioses tropezaban no solamente con una burocracia, sino hasta con una corruptela. Porque ¿quién cerraba ese agujero? A veces Ra no sabían dónde estaban sus más cercanos colaboradores. Y los mensajeros tenían que andar de un lado para otro como zapallo en carro, recorriendo mundos y mundos para llevar mensajes entre los dioses. Y por ahí cerraban el agujero de Busiris y ni siquiera sabemos quién lo cerraba. Bueno, esto es un mundo desordenado, loco. Un último detalle. Para que un mensajero pudiera llegar hasta el dios de los muertos, era necesario que sufriera una metamorfosis. Atención. El mensajero debía convertirse, o mejor dicho, estar habitado por la personalidad de aquel que mandaba el mensaje. Y conocer uno de sus pensamientos más íntimos para demostrar que el mensaje era auténtico. Un pensamiento que servía de contraseña. Una especie de medium. Posiblemente, claro. Era habitado por el otro, ¿no? Así que vos sos el mensajero. Bueno, dice, a ver, ¿quién te manda el mensaje? Dice, el finado Set. Muy bien, a ver un pensamiento íntimo de Set. En la moto, la carrocería sos vos. Son tipos que tienen un pensamiento sobre. Y el otro dice, sí, ese es él. Así se mandaban los mensajes. Ahora bien, esta falta de poesía de los mitos egipcios se salvó de sucumbir a causa del olvido, dicen algunos maledicentes. Dice Virgilio Espósito que es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Cuando Herodoto visitó el Egipto, le contaron estas cosas y a él le parecieron misteriosas porque ya casi no las sabían por completo. Él mismo no las aprendió por completo. Los griegos a quienes se las transmitió tampoco las aprendieron y tuvieron ese misterio de lo no sabido del todo. Y sabemos hoy mucho más de lo que sabía Herodoto, ¿no? de los egipcios. Bueno, y hubo siempre entre los griegos y entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué es lo que sabían. De todos modos algo sabían, ¿no? Calcule usted que cuando César procedió a la reforma del calendario, que es el calendario juliano, del cual deriva el gregoriano, que es el actual, fue y se nutrió de la sabiduría egipcia. Los egipcios sabían mucho de calendarios, de inundaciones, de observaciones astronómicas, por más que a usted no le gusten los mitos egipcios. Bueno, ¿acaso lo que siempre se admiró
era esa idea de la supervivencia del alma, pero a lo mejor era más pedestre que lo que suponíamos. Calcule usted que pensaban que para que la vida después de la muerte tuviese lugar, era indispensable preservar el cuerpo, y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, un deseo de preservar un cuerpo para perdurar. Ahora, si la idea de perdurabilidad era la de una momia que por otra parte estaba sujeta a la acción de los ladrones de tumba, de la impericia de los empleados, accidentes, incendios, etcétera, pues esa idea de la inmortalidad es muy pequeña y bueno, muy corto. La eternidad no es lo que dura una momia, imagínese. Uno está en pleno paraíso y viene un tipo y le dice: malas noticias, Sesostris, se afanaron tu momia. Bueno, digo todo esto para justificar que hoy no vamos a hablar de los mitos egipcios. Hay un detalle que siempre me llamó la atención. En Egipto vos te llamabas de un modo, por ejemplo Ramsés, te llamabas Ramsés II, eras el faraón Ramsés II, pero tenías un nombre secreto, que no lo conocía nadie, lo conocías vos. Y no lo podía conocer nadie porque el que conocía el nombre secreto de otro podía dominarlo. Para dominar a un tipo, o a una mujer, o incluso a un poderoso, bastaba con conocer el nombre secreto. Por eso nadie divulgaba su nombre secreto. No sé dónde estaría oculto ese nombre Qué secreto. cosa, ¿no? Yo estoy en condiciones de revelar el nombre secreto de Ramsés II, que era Usímare Septénere. Ese era el nombre secreto de Ramsés II. No haberlo sabido entonces, Lo dominaba usted. lo dominabas el Egipto, por aún más famoso y poderoso de la historia de Egipto. Vos llegabas, le tocaba la puerta: así que vos sos Ramsés, Usímare Septénere. Sírvale acá algo al señor. Nosotros Ahora, somos- pero disculpe, me estoy pensando, ¿alguien bautizaba con ese nombre a...? Yo no sé cómo era el asunto. Probablemente, sabía? había un tipo que lo sabía. Algún sacerdote algún sería. sacerdote, no lo sé. No sé cómo era eso. Además, creo recordar, Alejandro, recuerdo confuso, pues no me acuerdo si era Isis u Osiris, cuál de los dos encontró justamente su divinidad por saber el segundo nombre de Ra. O sea, y lo forzó a convertirlo en divinidad para no develar su segundo nombre. ¿Y no sería Amón? Claro. Bueno. Amigos, si ustedes tienen un nombre secreto, que a veces es el segundo nombre, y es secreto porque es Manfredo, O a veces es un apodo de pareja, que son nombres secretos terribles, que más vale que nadie se entere. ¿Sí? justamente, que nadie se entere, que nadie se entere de estas cosas, y que nadie se entere se llama, no el bellísimo tango de José Canet que interpreta Alberto Gómez, sino un tango mediocre que sin embargo canta muy bien doña Karina Berlegui. Que nadie se entere, un tango que hemos, creo, compuesto para un radiocine, y que tiene una versión de Karina Berlegui que escucharemos ahora. Yo en ese momento, en el momento de componerlo, estaba pensando, y esto lo puedo asegurar ya que yo mismo lo hice, Sí, tal vez no se estaba puede pensando refutar. en Usímare Septénere. ¿En serio? No aparece nada de eso en el texto igual, No, ¿eh? justamente para despistar, la letra no alude para nada a los mitos egipcios, pero eso es justamente la prueba de lo que acabo de decir. Que nadie se entere en la versión de Karina Berlegui.